pensamiento en el proceso revolucionario. Antes de iniciar con esto, yo te voy a presentar para gente que por ahí no te conoce. Así que Javier es abogado de derechos humanos y escritor. Tiene una trayectoria de 30 años de ejercicio profesional en defensa de los derechos individuales y sociales y como promotor de actividades de difusión y concientización. Comenzó a militar en derechos humanos siendo estudiante antes de la dictadura. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires a los 21 años. Interpuso acciones legales a favor de usuarios y consumidores contra las empresas de servicios públicos, por el derecho a la salud contra las obras sociales y en defensa de minorías sexuales y otras víctimas de discriminación. Fue abogado de los hechos y obtuvo el reconocimiento del derecho a una vivienda digna para más de 300 familias. Representó a inmigrantes de países limítrofes, patrocinó a familiares de víctimas de gatillo fácil y logró indemnizaciones por parte del Estado bonaerense. Integró redes de entidades para el abuso policial, asesoró a movimientos sociales y de desocupados. Fue abogado de víctimas de delitos aberrantes y obtuvo condenas ejemplares contra violadores y asesinos en el caso Marela y otros. En el caso Mabel López obtuvo una sentencia que cambió la jurisprudencia penal a favor de las mujeres en materia de derecho de defensa frente a la violencia de género. Patrocina a familiares de obreros desaparecidos durante la dictadura en la búsqueda de determinar la responsabilidad empresarial. Es activista ambiental y autor del aro ambiental de la ciudad de Andalgalá, Catamarca, que frenó el emprendimiento megaminero de Barrica en el Nevado de Aconquija. Fue concejal de Lomas de Zamora y asesor legislativo en ambas cámaras de la legislatura bonaerense. Entre 1996 y 2009 presidió la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, donde realizó una incansable actividad de difusión, brindando charlas de formación en escuelas, universidades, cárceles y entidades intermedias, y organizando conferencias con los más destacados panelistas. Dictó centenares de conferencias en todo el país para más de 3.000 militantes y promotores de derechos humanos. Realizó actividades de promoción de la reforma penitenciaria, colaboró con la reforma policial. Fue colaborador de medios nacionales y panelista televisivo. Es el autor del Manual Popular de Derechos Humanos y de los libros sobre temas históricos: Manuel Belgrano, Recuerdo del Alto Perú, El discípulo del diablo, Vida de Monteagudo, Próceres argentinos por la patria grande, y el último Perón, que fue declarado de interés en el Congreso y en varias legislaturas. Y además tiene otro libro que es el que va a hacer referencia hoy, que se llama Anticristo, Historia de una Sociedad Jesuítica Sudamericana, Manuel Lacunza y Manuel Belgrano al Papa Francisco. Así que, Javier, te damos la palabra y que nos ilustres un poco sobre la relación de Belgrano con el pensamiento jesuita, con este pensamiento religioso, que está en contra, creo yo, de esta interpretación de la historia céntrica, donde considera, donde no se considera justamente la reflexión religiosa en el pensamiento histórico. Aquí te damos la palabra. Complicado. Es complicado dar una charla desde el auto porque estoy sin luz, pero bueno, sepan disculpar la demora. Desde ya le agradezco muchísimo la invitación. Hace tiempo que veníamos hablando tuvieron la gentileza de invitarme hace ya varios meses, que no se pudo concretar por motivos de la pandemia. Y para mí es un gran orgullo, un honor y una alegría poder compartir este Zoom
con ustedes para hablar de esta figura tan importante que es Manuel Belgrano. Y me gustó mucho la propuesta que me hizo Germán de hablar de Manuel Belgrano en relación al pensamiento religioso y en relación a la obra de Manuel Lacunza. Y esto son cuestiones poco conocidas y poco estudiadas. Y también yo diría que en algún sentido menospreciadas. Pero para mí creo que reviste una enorme importancia. Y lo intento destacar en este libro que mencionó Germán, que es Anticristo, historia de una profecía jesuítica. Este libro parte de una anécdota. La anécdota que seguramente los estudiosos de la vida de Belgrano la tienen presente, pero a la cual, como decía hace un momento, se le dio poca relevancia. Y es que en el año de 1815 él viaja a Inglaterra, a Europa, viaja junto con Rivadavia, por motivo de unas gestiones diplomáticas que le habían encomendado, que han sido muy criticadas por, digamos, los que creen que todo es soplar y hacer botella, pero que en ese momento respondían a una necesidad del gobierno revolucionario de realizar gestiones para tratar de prevenir la continuación de la Guerra de la Independencia y una posible invasión de la fuerza de la restauración europea. En ese marco, Manuel Belgrano, fuera de su actividad oficial, contrata en una imprenta anglo-hispana de Londres, que pertenecía a un impresor que se dedicaba a imprimir libros en español para España y para el continente americano, y contrata la edición de la obra de Manuel Lacunza, que fue la primera edición que fue fiel a los originales, porque había habido varias ediciones anteriores que tenían todo tipo de defectos. Y Belgrano lo comenta en su correspondencia, y lo comentan también los amigos de Belgrano, que formaban parte de lo que podemos llamar un círculo de admiradores del pensamiento de Manuel Lacunza, en el cual había algunos sacerdotes, había integrantes de algunas comunidades religiosas, pero había también gente que no pertenecía a la iglesia, pero que sí pertenecía al movimiento revolucionario. Este conjunto de gente, cuando supo que Belgrano viajaba a Londres, le encomendaron realizar esta edición, que según las referencias que tenemos, hubo una intención original de hacer como una especie de suscripción para solventar los gastos, porque fue una edición bastante cara, bastante costosa y bastante bien hecha. Pero todo parece indicar que quien terminó poniendo la plata de su bolsillo, porque así al menos lo manifiestan algunas referencias históricas, ha sido el propio Manuel Belgrano. Entonces, a mí siempre me llamó la atención. Primero, que un hombre como Belgrano tuviera tiempo de ocuparse de la publicación de una obra religiosa. Segundo, que lo considerara importante al punto de dedicarle parte de su tiempo en medio de una misión diplomática de esta naturaleza. Tercero, que considerara que tenía que solventar la obra, poner la plata de su propio bolsillo para una edición de una obra en 4 tomos de 1.000 ejemplares. Entonces, estamos hablando de una situación por lo menos llamativa, queriendo profundizar, conociendo el pensamiento religioso de Belgrano. Sabemos que era un hombre muy católico, muy creyente,
Pero así todo, ¿por qué consideraba importante publicar esta obra? Entonces, cuando uno empieza a indagar en los motivos que pudo haber tenido, primero está el prólogo. En el prólogo hace referencia a la necesidad de que se dé a conocer el trabajo de un americano. Manuel Lacunza era un sacerdote jesuita chileno que había fallecido en 1801, dejando sin publicar la obra porque nunca recibió la autorización que él había solicitado para publicarla. Pero además manifiesta Belgrano que lo hace de alguna manera por dos intereses. El primero es dar a conocer esta obra que considera importante a sus compatriotas para prestar un servicio a la educación de su patria. Y lo segundo es para demostrar, dice, que en América nos han tratado de brutos, nos han tratado de ignorantes. Ha habido un diputado en Cádiz que cuando se estaba discutiendo sobre la Constitución española de 1812 tuvo el atrevimiento de decir que no se sabía a qué tipo de bestia pertenecían los americanos. Entonces, Belgrano deseaba demostrar, con la publicación de esta obra, la importancia de un trabajo intelectual de un americano, de un chileno, que además era jesuita. Esto aparece como la motivación expresa que da Belgrano en el prólogo de esa edición de 1815. Pero sucede que hay cuestiones más profundas, porque esto no parece suficiente. Entonces, al indagar sobre esta cuestión, uno encuentra un párrafo en un libro de Sarmiento. En Recuerdos de Provincia, él cuenta una anécdota de infancia y dice que cuando su mentor, que era un sacerdote, lo estaba educando, le contó la historia de un pariente de un supuesto de un albarracín que había sido supuesto autor de la teoría milenarista que refiere Sarmiento. Le contaban de chico, el Manuel Lacunza lo habría copiado, como una cuestión de orgullo familiar. Y que este tío, este mentor, sacerdote, le decía, lee la obra de Manuel Lacunza y vas a descubrir el pensamiento de este antepasado tuyo. Sarmiento lo tomaba un poco a broma, pero hay un párrafo interesante que dice, en el cual dice, compara el lacuncismo con la alquimia. Y dice, así como en la ciencia moderna hubo una instancia que fue la alquimia y que después derivó en la química, así también hay extraños movimientos del espíritu, y entre esos movimientos, en forma previa a la revolución independentista, aparece en todo el continente el lacuncismo. Aparece esta teoría milenarista, que después vamos a ver de qué se trata, y muchos adherentes de esas generaciones de tiempos de la independencia ascriben de alguna manera o son lectores de la obra de Lacunza. Una obra que después voy a tratar de profundizar brevemente, pero ya Sarmiento, que no era sonso, por más que uno pueda no compartir su pensamiento, pero sin duda era un inteligente analista de la realidad y aparte una persona muy informada y muy perceptiva de estos movimientos políticos y sociales, advirtió esta relación entre el lacuncismo y el movimiento revolucionario. Una relación de la cual nunca nos van a hablar en la historia liberal, ¿no? La historia liberal es un poco esquemática
y en este sentido subestima el factor religioso. Generalmente plantea la importancia del pensamiento de la Ilustración, de las ideas francesas, de las ideas que fueron precursoras de la Revolución Francesa, la influencia de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, de todo el movimiento, del pensamiento mismo económico en el cual estuvo fuertemente influido Manuel Belgrano, y él mismo lo dice en sus memorias, cuando habla de su juventud, refiere la fuerte influencia que tuvo sobre él, estando en España, la Revolución Francesa. Aún así, sin desconocer esta influencia, hay otras influencias que han sido subestimadas. Y son influencias, digámoslo así, de naturaleza autóctona. Algunas de ellas han sido tenidas en cuenta, pero digamos, autóctono me refiero a hispanoamericano, ¿no? Del propio mundo hispanoamericano. Conocemos que en los debates del Cabildo Abierto, cuando se discutió en aquellas jornadas sobre si se debía o no reemplazar al virrey, que justamente el primo segundo de Belgrano, Juan José Castelli, plantea la teoría de la reversión de la soberanía al pueblo, se inspira en la doctrina de Francisco Suárez. No se inspira en Montesquieu, no se inspira en Rousseau y ni en ningún pensador de la Ilustración. Seguramente estaba influido, pero él cita las doctrinas de Francisco Suárez. Y lo curioso es que esas doctrinas no estaban bien vistas por la Iglesia ni tampoco por la monarquía española, con lo cual uno puede pensar en una primera instancia que Castelli utilizaba a Suárez porque no quería citar otros autores que podían ser más molestos para las autoridades. Pero lo cierto es que las doctrinas de Suárez estaban proscriptas, no solo por la Iglesia, sino también por la monarquía española. Entonces, no es una intención de bienquistarse, digamos, con las autoridades, sino utilizar un autor que tenía una profunda influencia en América. Y esto es lo que tenemos que entender. En el pensamiento americano y en el Río de la Plata, en particular, la influencia jesuítica era notable. Los jesuitas habían creado primero el seminario en Córdoba, después la universidad, habían creado en Chuquisaca la universidad que se contó entre las más importantes de América. El general Miller la llamaba a Chuquisaca la Oxford de América, y esa universidad había sido una neta creación jesuítica, en donde se formaron durante generaciones muchísimos de los próceres que tomarían en sus manos la lucha por la independencia. Doctores y funcionarios de gobiernos de de lo que luego serían varias repúblicas, y que en ese momento también ejercían como funcionarios en los virreinatos, en las gobernaciones, en las capitanías generales de toda la zona sur de América, se formaron en la Universidad de Chuquisaca. No solo el colegio donde estudió Manuel Belgrano, el Colegio Real de San Carlos, había sido una institución jesuítica que pasó a llamarse San Carlos cuando los jesuitas fueron expulsados. Entonces, esa expulsión que se produce en 1767 con la Real Pragmática de Carlos III, que es una medida draconiana, de la cual se habla poco y se conoce poco, mejor dicho, se habla de la expulsión, pero no de la forma en que fue realizada. Esto es poco conocido. Cuando uno empieza a investigar de qué manera fueron expulsados los jesuitas, toma conocimiento de que se cometieron las peores tropelías.
contra la Compañía de Jesús y contra sus miembros. Fueron transportados a Europa en condiciones pésimas. Muchos morían por el camino. Eran llevados en barcos que se utilizaban en algunos casos para el tráfico de esclavos y cuyas bodegas estaban infectadas por las pestes que asolaban a los esclavos que traían de África, por el vómito negro, por otras pestes que quedaban obviamente, a la que quedaban obviamente expuestos cuando eran ocupados por los jesuitas. Todo el operativo de expulsión fue de una crueldad tremenda. Todo el mundo tenía prohibido hablar, había una prohibición de hablar con los jesuitas que estaban siendo expulsados. Y la destrucción de las misiones, que es bien conocida, lo sabemos porque buena parte de esta destrucción se llevó adelante en territorio argentino, hoy argentino, pero digamos territorio del Río de la Plata. Había, generalmente hablamos de las misiones jesuíticas en el Paraguay y en nuestras misiones, pero también había misiones en territorio hoy boliviano, en donde se conservaban, se ha descubierto hace poco, digamos, en la primera década de este siglo, se ha descubierto, creo que en la región del Beni, partituras musicales. Las misiones y chiquitos se llevaron a la selva como objetos milagrosos para tratar de salvar, de llevarse una reliquia de esas misiones de las que fueron expulsados. Y tengamos presente que cuando la Compañía de Jesús fue expulsada, todas esas comunidades indígenas quedaron expuestas y sometidas a la esclavitud, al regreso a la esclavitud y a la explotación del cual los jesuitas las habían sabido preservar. Entonces es curioso este dato que acabo de mencionar de la aparición de partituras en medio de la selva, porque habla de que los indios habían hecho suya esta cultura mixta, digamos, que estaba surgiendo en las misiones, y le habían de alguna manera atribuido un carácter sagrado a estos elementos que contenían música sacra. Bueno, no voy a seguir profundizando con esto porque si no nos vamos a ir muy lejos, pero relacionado con esto mismo está el control de la tierra, la propiedad comunitaria o la propiedad o el despojo de esa propiedad comunitaria de la tierra que los jesuitas habían intentado preservar y que fue entregada a encomenderos y a terratenientes por la corona española. En México, donde también había misiones, se estableció, se los obligó a, digámoslo así, se privatizó la tierra comunal. Es decir, los indígenas tenían que reclamar título de propiedad porque si no se iban a considerar como tierras del rey y ser otorgadas en concesión a los particulares. Y de la misma manera, el sistema de riego, por ejemplo, en zonas desérticas, que era un sistema netamente comunitario, instrumentado por las comunidades indígenas y por los jesuitas, fue también de alguna manera privatizado con el correr del tiempo, con el consiguiente perjuicio para la supervivencia de las comunidades. Esto mismo pasó en alguna medida en misiones, en las misiones jesuíticas de nuestro territorio, situación con la cual se encontró Manuel Belgrano cuando en su campaña al Paraguay, en 1810, cuando compone el primer antecedente constitucional argentino, que es el reglamento para los pueblos de las misiones, en donde establece una serie de medidas que van desde
el reconocimiento de exenciones de impuestos hasta el reconocimiento de la igualdad de los indios con los criollos y la posibilidad de acceso a los cargos políticos y a los cargos militares. Todo esto está en el reglamento para los indios de las misiones, compuesto por Manuel Belgrano, como una manera de reparar el daño que había generado la expulsión de los jesuitas a los pueblos guaraníes. Y entre otras cosas, dicta pena de muerte, dispone Manuel Belgrano, para aquel que ose levantar el palo y castigar a los indios. Fíjense ustedes a qué grado de degradación habían llegado las comunidades indígenas después de la expulsión de los jesuitas, que se había convertido en una práctica usual que cualquier capataz le pegara con el palo en la espalda, como lo refiere Manuel Belgrano cuando comenta estas cosas. Que le dieran azotes o que los esquilmaran, obligándolos a trabajar sin una retribución justa. Por eso, entre otras medidas, Manuel Belgrano dispone que los contratos de trabajo tengan que celebrarse ante la autoridad pública, tengan que refrendarse los contratos de trabajo de los indígenas ante la autoridad pública en lo que luego fue el territorio de la provincia de Misiones y zonas aledañas. Entonces vamos viendo una serie de relaciones que resultan extrañas, pero que hay que tratar de profundizar, que es lo que trato de hacer en mi libro. Un Belgrano revolucionario que está llevando adelante una obra de reparación social. Y parte de esa reparación social en la zona donde estuvieron las misiones jesuíticas consiste en proteger a esos indios que quedaron desamparados porque los jesuitas fueron expulsados. Un hombre creyente que al mismo tiempo es lector y admirador de un jesuita expulso, que es el padre Manuel Lacunza. Un Belgrano que le aconseja a San Martín que respete la religión y que al mismo tiempo le dice que sea como los generales romanos o como los generales del pueblo de Israel, que por todas sus victorias decretaban rogativas a los dioses, y que sea respetuoso de la religión y que lleva adelante esto mismo en sus disposiciones al frente del Ejército Auxiliar del Alto Perú, que además decreta que la Virgen sea reconocida como capitana, la Virgen de la Merced, capitana general del ejército, en reconocimiento al triunfo de la batalla de Tucumán. Este mismo Belgrano, algunos dicen, lo dice el general Paz, algunos los criticaban porque decían que todo esto era hipocresía, que se fingía ser piadoso para conquistar a las masas. Y Paz rechaza esta acusación y dice que realmente era un hombre creyente, más allá de que al mismo tiempo tuviera en cuenta finalidades políticas en esta conducta. Javier, me permito detenerte ahí porque nos queda un minuto de esta reunión, nos conectamos a la que sigue y seguimos con el Belgrano religioso y Lacunza. Bueno, avísenme si estoy siendo muy extenso con los temas. No, está perfecto. Después tenemos 40 minutos más de la reunión que viene y si sobra y tenemos ganas de seguir, nos volvemos a conectar al otro link y no hay problema. Correcto. ¿Puedo sigo o sigo hasta que se corte o ya corto? Nos conectamos al otro porque ya está por cortar. Bueno, listo, correcto.